Bueno, mil disculpas, la verdad, por la tardanza. Estamos tratando de solventar algunos problemas técnicos de nuestra conexión con Caracas, Venezuela, desde donde vamos, esperemos, a poder conversar con Seir Contreras, comunicador, que ha estado llevando muchos casos al detal, ¿no? Vamos a revisar de inmediato algo que creo debemos tener todos muy en cuenta después que ayer Delcy Rodríguez y su gobierno de facto, o de hecho, como quieran, que es la misma cosa, ¿no? Gobierno de facto de Delcy Rodríguez anunciaron la reestructuración de la deuda. Claro, porque ahora se emiten las licencias para tales asuntos. Y yo comentaba desde ese mismo instante que había que tener muchísimo cuidado, porque aquí fue el presidente Chávez, luego siguió Maduro, y si hubiera sido por ella, lo hubieran seguido haciendo, que por populismo puro y ramplón se salieron del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Interamericano de Desarrollo, de la Corporación Andina de Fomento, de todos esos asuntos desde donde se emitía o se asumía deuda. Y entonces dijeron, no, hay mucha plata, nosotros estamos vendiendo mucho petróleo. Recuerden que hubo un tiempo de la mayor bonanza de toda la historia petrolera de Venezuela. Fue en tiempo, en el curso de esos 20 y pico de años de esta desgraciada revolución, ¿no? Bueno, y entonces llenaron a bancos y a particulares de bonos. Y estos luego no encontraban cómo transar los bonos. Los más enchufados iban al mercado secundario y terminaban ganando con el diferencial cambiario. Hicieron grandes negocios a expensas de arruinar a los venezolanos. Pero luego, gente de bien que quedó con bonos en estado de necesidad, porque se iban a quedar con los bonos fríos, comenzaron a vender a precio de gallina flaca un pocotón de bonos. ¿A quién? En una inmensa mayoría enchufados con el gobierno. Hoy día ellos están salivando, son como hienas, tratando de caerle a un cuerpo putrefacto de la economía, los bonos, la deuda. Cuando entró este gobierno en funciones, hace 27 años, la deuda externa era de 34.000 millones de dólares. ¿Y cómo se entiende que habiendo tenido la mayor bonanza petrolera de toda la historia de Venezuela, aumentaron a 170.000 millones de dólares la deuda? Solamente con latrocinio, solamente con despilfarro, solamente con la dilapidación que está detrás, dicho sea de paso, de los viejitos que mueren por falta de medicinas, por falta de alimento, de la familia que sufre por falta de unidad, de encuentro, por la crisis migratoria, etcétera, etcétera. Los servicios públicos destruidos, ahí está toda la explicación, en eso se traduce. Yo creo que ahora sí me escuchas. Ok, bien, prosigo entonces. Dame por favor la publicación de Monitoreamos, si eres tan amable, porque lo de la reestructuración de la deuda va a ir de la mano, porque sí, con lo que hace unas semanas nosotros les mostramos aquí, que no era otra cosa que una suerte de nuevo fondo de inversiones de Venezuela montándose. Vamos a revisar qué pasa con los activos, vamos a evaluar cuáles están productivos, cuáles no, vamos a venderlos, vamos a distribuirlos. Hoy, Mercedes de Freitas, que es la presidenta de la ONG Transparencia Venezuela, advierte que las privatizaciones a oscuras podrían terminar en un reparto entre amigos de los Rodríguez. ¡Ah, qué cosa! Y esto es un asunto que debe ser muy bien advertido al señor John Barrett, el encargado de negocios, directamente también al secretario de Estado Marco Rubio, para que al mismo tiempo le deje claro el riesgo frente al cual estamos todos los venezolanos, al presidente Donald Trump. La organización Transparencia Venezuela exigió este jueves máxima claridad sobre el proceso de reestructuración de activos públicos iniciado por el régimen de Delcy Rodríguez, advirtiendo que la opacidad imperante sugiere una redistribución de la riqueza nacional entre amigos de la nueva élite en el poder y no un plan para recuperar la economía. Esto es haber robado, haber comprado bonos, haberse quedado con posiciones en dinero y luego comprarse el país a precio de gallina flaca. Dani, dile a Rafa que estamos con Chulito, ¿ah? Durante el foro Empresas Públicas Venezolanas, Recuperación o Privatización, la investigadora Cristi Rangel destacó que tras los cambios en la cúpula del poder, luego de la captura del dictador Nicolás Maduro, el 3 de enero y el ascenso de Delcy Rodríguez, se observa un acelerón, le llama así, en la entrega de activos bajo un nuevo esquema de protagonistas. Esto es mismo Musiu con diferente cachimba.
lo que se hizo bajo el amparo de la ley antibloqueo. Ahora hacerlo disfrazando un paso hacia la modernización, hacia las privatizaciones, entregar a los amigos el país. Hay que buscar nada más y nada menos la historia de los últimos, digamos, 6, 7 años y ver cuáles fueron los empresarios que fueron presidentes de gremios, Fedecámaras, Consecomercio, Fedindustria y tal. ¿Quiénes de ellos se acostaron, desde el punto de vista figurativo, con Delcy Rodríguez? ¿Cuáles empresas están vinculadas con ellos? ¿Y quiénes estarían ahora compitiendo por hacerse cargo de los activos que se había robado el régimen chavo madurista y que ahora los quiere privatizar, entre comillas, ceder a precio de gallina flaca? Porque ¿quiénes son los tasadores de la operatividad? Ellos mismos. Así que la advertencia que es de urgencia de parte de Mercedes de Freitas, la presidenta de la ONG Transparencia Venezuela, hay que tenerla muy, muy en cuenta. Sumen ustedes el siguiente dato que aporta en esta fecha mi querida amiga Maybor Petit. Maybor nos dice lo siguiente respecto del Fondo Monetario Internacional. Atención, mucha atención. El FMI acaba de enviar un mensaje clave sobre Venezuela. Según la portavoz Julie Cossack, Caracas no ha solicitado financiamiento al Fondo Monetario Internacional. La declaración llega en medio de la reestructuración de más de 150.000 millones de deuda. Realmente son 170.000 millones, bueno, dice bien Maybor, más de 150.000. 170.000 millones de deuda. El reinicio de contactos entre Venezuela y organismos multilaterales y las expectativas de apertura económica tras años de aislamiento. El régimen venezolano parece buscar reconocimiento financiero internacional y renegociación de deuda, pero sin entrar todavía en un programa formal del Fondo Monetario Internacional, históricamente asociado en América Latina a supervisión externa, ajustes estructurales y pérdida de margen político. En otras palabras, Caracas quiere que le den plata, pero todavía evita la fotografía política de pedir rescate al Fondo Monetario Internacional. Allá hay unos derechos especiales de giro calculados en 4.900 millones de dólares. ¿Qué es lo que quieren? Echar mano sin control de esos recursos. ¿Podrán? No podrán. Y se necesita más de 4.000 millones de dólares para reactivar algunos asuntos de la vida en Venezuela. ¡Claro! Y para eso hay que reestructurar la deuda. Sí, clarísimamente. ¿Por qué hay que reestructurar la deuda? Porque luego de reestructurar la deuda es que vas a tener, digamos, carta blanca para poder asumir más deuda, préstamos. Pero ¿cómo es que se hace? Bueno, como dejaron de hacerlo en los tiempos de la vagabundería en la que Hugo Chávez, Nicolás Maduro y todos ellos se pusieron a vender al país al pedacitos a través de bonos y hacer negocios con otros compinches, como los hizo con Néstor Kirchner en Argentina, con Rafael Correa en Ecuador, con quien a ellos les daba la realísima gana. Con la institucionalidad financiera mundial, ustedes saben cómo va la cosa. Se presentan proyectos, se compromete a un proceso el país y la institucionalidad financiera es monitor, está pendiente, porque ahí opera una cosa que se llama pari passu, es decir, que por cada monto que piden en préstamo para un proyecto, los países tienen que poner idéntico monto. Entonces los fondos, los bancos, las entidades, los clubes que prestan dinero, se hacen prácticamente cotaparte del desarrollo de esos proyectos. Y es así como se logra, en vez de robo, orden. Orden. Pero ¿qué vamos a hacer si la naturaleza de ello es el desorden? ¿En qué se mide esto? Bueno, vamos a ver lo que pasó con los vecinos de Caña de Azúcar. Dame por favor la publicación aquí. Mientras el ministro Alcalá, Rolando Alcalá, dice que es que el problema con la electricidad es que ahora la gente tiene mucha plata y está comprando neveras, lavadoras, televisores nuevos, aumentando el consumo. Ahí está, la gente sale a la calle, dice, vecinos Caña de Azúcar, Maracay, esto es
Estado Aragua, trancando la avenida Universidad. ¿Ah? Avería de un transformador, dijeron. Bueno, pero es que todos los transformadores, todas las redes, todos los cableados, todo está en las ruinas, porque se robaron más de un centenar de miles de millones de dólares en el caso del sistema eléctrico nacional. Y es la verdad, así les duela. Dale play, por favor, deja escuchar la protesta. Informativa digital y de Francisco Comunica, lo que ustedes están viendo es el cierre de la avenida Universidad sentido El Limón, Maracay. Pues los vecinos del sector 1 de Caña de Azúcar solicitan la colocación de un transformador debido a que llevan a su juicio más de 48 horas acá sin servicio eléctrico. En esta zona específica las autoridades se encuentran dialogando precisamente para abrir esta importante arteria vial que se encuentra bloqueada desde el sentido El Limón, Maracay. El llamado que ellos hacen y la solicitud que hacen a las autoridades es un transformador. Esto es así, amigas y amigos. Informes nos hablan de que los apagones por estos tiempos en Venezuela son tan agudos como los que se vieron en el año 2012. Saben que hubo un reventón de apagón, ¿no?, en el año 2019, pero eso pronto fue atacado, relativamente solventado, pero aquello de temporada seguida, muy crónica, de apagones, un infierno fue en 2012 y llegamos a peores situaciones ahora. Apagones de entre 6, 10 y 12 horas en todo el interior del país, a la que le quitan distribución de energía para aparentar que en Caracas las cosas están relativamente normales. Mientras tanto, como dicen y alertan desde Transparencia Venezuela, los enchufados están como Samuro, en boca de caño, esperando morder los nuevos negocios y aprovecharse y comprar el país a precio de gallina flaca con ese proceso de presuntas privatizaciones que enmascara como una apertura económica el régimen de facto de Delcy Rodríguez. Guillo, que hay mucho pillo. Bueno, a ver si esta vez sí, Dios mío, te pido por favor que se pueda. Vamos a ver si al regreso conversamos con nuestro invitado, Seir Contreras. Venga.